Bienvenidos a Especulación Racional. Soy Sofus, su anfitrión. Pónganse cómodos, que comienza una gran aventura especulativa. ¿Qué pensarían si les dijera que el universo pasó 13.800 millones de años evolucionando con un solo propósito? Crear unos ojos con los cuales poder mirarse a sí mismo, y que nosotros somos los ojos con los que el universo se mira. Ya lo dijo el astrofísico Carl Sagan. El universo no solo está ahí, sabe que está ahí, porque nosotros lo sabemos. Y lo que nos permite ser los ojos con los que el universo se reconoce es nuestra conciencia. La conciencia humana rompe todas las reglas de la biología y en su máxima expresión es una puerta que nos conecta con algo que nos trasciende. Es la chispa de un fuego universal que la ciencia no ha podido meter en una ecuación. Por eso la hemos escogido para iniciar la primera temporada de nuestro joven canal, que hemos denominado La estructura interna del animal humano, porque consideramos que todo lo humano empieza con la conciencia. Y claro, la pregunta surge de inmediato: ¿y qué es la conciencia? Para algunos es el pináculo de nuestra existencia, para otros apenas un accidente evolutivo. Hay quienes afirman que tiene origen divino y quienes la reducen a impulsos eléctricos y reacciones químicas en el cerebro. Lo cierto es que el origen y la naturaleza profunda de la conciencia, después de miles de años de haber inquietado a la humanidad entera, siguen siendo un misterio. Y en este canal vamos a abordar este y otros misterios desde una perspectiva propia: la especulación racional. No desde el dogma ni la fe ciega, no desde la anquilosada tradición que solo se sustenta en su longevidad y se niega a ser revisada, pero tampoco desde un reduccionismo científico que pretende explicarlo todo a través de cálculos y ecuaciones. En este canal vamos a pensar con libertad, pero con rigor. Vamos a acercarnos tanto a místicos como a científicos, a agudos filósofos y pensadores como a inspirados artistas y poetas. Vamos a conectar ideas, vamos a descubrir patrones, vamos a imaginar con la razón y a razonar con imaginación. Vamos a explorar la fabulosa aventura humana. Y vamos a construir, paso a paso, junto a ustedes, un sistema de ideas de comprensión de lo humano. Y empezamos a hacerlo partiendo de 3 premisas que van a ser los cimientos de nuestro sistema de ideas. La primera es esta: asumimos que todo en el universo empezó con el Big Bang, que en un principio todo fue energía, leyes físicas y materia en formación. Luego vino la química, y de la química surgió la biología. Nosotros somos biología. La segunda premisa se deduce inevitablemente de la primera. Si somos biología, somos animales. Lo confirman la biología evolutiva, la anatomía comparada y sobre todo nuestra genética. Tenemos, por ejemplo, una afinidad genética de 98.8% con el chimpancé, de 98.7% con el bonobo y de 98.4% con el gorila. Es más, en los libros de biología pertenecemos al reino Animalia, al Phylochordata, a la clase Mammalia, al orden de los primates, a la familia de los Hominidae, al género Homo y a la especie Homo sapiens. No quedan dudas, somos animales. Pero aquí aparece la tercera premisa. Si bien somos animales, es evidente que al mismo tiempo somos más que animales. Porque, veamos, las religiones, las artes, la filosofía,
la ciencia, las grandes culturas, la civilización humana entera, no parecen ser simples prolongaciones del instinto animal. Parecen ser expresiones de algo más, de un atributo extra, de una dimensión que desborda nuestra animalidad. Y ese algo más, ese atributo extra, ese salto misterioso que nos coloca más allá de la biología, es precisamente la conciencia. Porque tener conciencia no es solo vivir, percibir, reaccionar. Tener conciencia es saber que existimos, ser conscientes de que existimos, y más asombrosamente todavía, ser conscientes de que somos conscientes. Ese privilegio o maldición es, hasta donde sabemos, solo nuestro. Somos criaturas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, sí, pero somos también criaturas que se preguntan quiénes son, de dónde vienen, qué sentido tiene la vida y si todo se acaba cuando morimos. Entonces, resumiendo, va a estar en la base de todo lo que vamos a construir a partir de aquí, que no somos la creación de un Dios, que hemos evolucionado desde la biología y que en algún punto decisivo de esa evolución apareció una dimensión nueva. Se abrió una puerta hacia la trascendencia. Se encendió una chispa en el animal humano. Surgió la conciencia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cuándo ocurrió eso? ¿Cómo así un animal dejó de ser un simple animal y empezó a ser un animal humano? Por supuesto, no podemos determinar con rigurosidad matemática el instante exacto. No existe un día preciso marcado en el calendario cósmico en el que podamos decir, aquí nació la conciencia humana. Y el cómo lo iremos descubriendo video a video, paso a paso. Pero si hoy, aquí, nos permitimos especular con imaginación, sin romper las leyes de la razón, y este canal existe precisamente para eso, podríamos decir que ese salto evolutivo ocurrió cuando uno de aquellos primates bípedos de género Homo que habitaba hace unos 200.000 años las sabanas africanas, una noche de luna, se hizo la pregunta más primordial de todas. Pregunta que hoy todavía resuena en cada uno de nosotros. ¿Quién soy y de dónde vengo? Esa pregunta funda lo humano. Desde ese momento, ese primate bípedo dejó de ser simplemente una criatura venida de la naturaleza, compuesta por los mismos átomos que componen un árbol, el agua o una roca, y se convirtió en otra cosa, en una criatura que atravesó el umbral de lo biológico y accedió a una dimensión nueva. Y si nos permitimos ir un poco más lejos todavía, podríamos imaginar esa escena. Podríamos incluso verla. Hace unos 200.000 años, en la inmensidad de una sabana africana y bajo una noche de luna y cielo estrellado, dormía un cazador al que llamaremos Adán. De sus ancestros habían aprendido, él y todo su clan, el uso del fuego, la fabricación de herramientas cada vez más sofisticadas, con manos cada vez más hábiles, y un conjunto de señales y sonidos con los que se avisaban de los peligros, se comunicaban dónde había comida o se transmitían conocimientos. Pero además, Adán empezaba a albergar un mundo interior que cada vez lo inquietaba más y que afloraba por las noches mientras dormía. Adán soñaba, y esa noche, como muchas otras, soñó. Pero esta vez fue diferente. No vio desfilar borrosas imágenes de manadas de bisontes, de bandadas de pájaros, de ríos fluyendo o de árboles agitados por el viento que rápidamente olvidaba.
Esta vez se le presentó en su sueño un compañero de su clan que él mismo había visto ser devorado por las bestias y morir lunas atrás. Vio que caminaba, se le acercaba y lo miraba. Estaba vivo, estaba entero y lo miraba. Adán despertó repentinamente, agitado e inquieto, y sin darse cuenta empezó a hacer algo que le era cada vez más natural y al mismo tiempo nuevo e incluso misterioso, aunque él no lo sabía. Empezó a pensar, y lo que pensaba ahí, al lado de su hoguera y bajo la inmensa luna, era que acaso existían dos mundos, el mundo de los vivos y un mundo desconocido, habitado por los muertos. Inquieto y perturbado por esa idea, que aún no era una idea, que era apenas el atisbo de una idea, Adán se alejó de su hoguera y caminó hacia la llanura. Subió a una colina, se sentó sobre una piedra y levantó la mirada. Se encontró de frente con la inmensidad del firmamento, las innumerables estrellas, la blanca y completa luna en medio de un profundo silencio. Y fue como un cortocircuito monumental, algo parecido a una revelación. Se dio cuenta, en una fracción de segundo, de que él era una cosa separada, distinta, otra de la inmensidad que lo rodeaba. Y sintió de golpe el peso de su propia individualidad, el vértigo de la conciencia, y una chispa se encendió definitivamente en su interior. Adán no formuló la pregunta con palabras. Estaba todavía muy lejos de las palabras articuladas que usamos hoy. Pero todo su ser tembló y vibró y se estremeció con el peso del asombro existencial. Y aún sin palabras, se preguntó: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y de dónde he venido para estar esta noche bajo esta inmensidad? Por supuesto, esa onírica noche de luna llena no duró unas pocas horas, se extendió por miles y miles de años. Y ese Adán imaginario no fue un individuo, fue en realidad una larga cadena de generaciones. Pero fue sin duda esa pregunta, que simboliza la toma de conciencia, la que inauguró todo lo que posteriormente hemos llamado humano. Todo lo que vino después, las religiones, las sociedades, la cultura, la filosofía, el arte, la ciencia, son una prolongación de esa pregunta primordial. ¿Quién soy y de dónde vengo? Llegados a este punto, vamos a erigir el primer pilar sobre nuestros ya establecidos cimientos que va a sostener nuestro sistema de ideas. Es la conciencia y no la razón lo que nos hace humanos. La razón es solo una herramienta, una función, incluso tardía, de la conciencia. Antes de razonar, hubo que despertar. Antes de construir teorías, hubo que sentir el vértigo de existir. Antes de explicar el mundo, hubo que descubrir que había un mundo y que había un yo frente a él. Ahora bien, si todo lo humano tiene una historia, la conciencia también la tiene. Ya hemos dicho que durante muchísimo tiempo fuimos solo biología animal y que en algún momento dentro de ese larguísimo proceso evolutivo que involucró a todo el planeta, la biología produjo algo nuevo.
pero no una biología cualquiera, sino una biología que alcanzó un nivel extraordinario de complejidad: el cerebro humano. ¿Significa esto entonces que la conciencia es simplemente el resultado de impulsos eléctricos y reacciones químicas en el cerebro? No. Significa algo más sutil y más arduo. Que aquí, en la Tierra, la conciencia emerge en el cerebro. El cerebro es su condición biológica de posibilidad, su plataforma de emergencia. Sin embargo, afirmar que la conciencia emerge en el cerebro no equivale a reducirla sin resto al cerebro. Y aquí es cuando erigimos el segundo pilar de nuestro sistema de pensamiento. La conciencia es un fenómeno emergente, generado en el cerebro, pero no reducible a él. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia tiene, por lo menos, dos dimensiones. Por un lado, una dimensión neurobiológica. Está anclada en un sistema material, localizado, vivo, dinámico. Depende del cerebro. Cambia con el sueño, con la vigilia, con el daño neurobiológico, con la enfermedad, con la edad. Pero, por otro lado, tiene una dimensión que rebasa lo puramente neurobiológico. Podemos registrar actividad cerebral en un electroencefalograma. Podemos estudiar neuronas, sinapsis, neurotransmisores, redes, pero ninguna medición eléctrica, por precisa que sea, ni ninguna disección del cerebro hasta conocer sus partes más pequeñas y remotas, agota el hecho interior de estar consciente. Ninguna ecuación sustituye la experiencia de ser. Una cosa es describir los mecanismos que posibilitan la emergencia de la conciencia y otra, muy distinta, agotar lo que la conciencia es. Por eso, sin abandonar nunca la razón, vamos a plantear aquí una hipótesis más ambiciosa. La conciencia no solo es un fenómeno neurobiológico, sino también una apertura metafísica, una estructura que, nacida de la evolución material, se asoma a algo que la excede. Abre en el animal humano una puerta hacia una dimensión de realidad que está más allá de lo puramente material, de lo puramente físico. Por eso partimos de la premisa de que somos más que animales, sin ser necesariamente hijos de un Dios creador. En videos posteriores vamos a explorar la posibilidad totalmente razonable y altamente probable de que la conciencia sea un fenómeno universal, del cual la conciencia en la Tierra, la conciencia nuestra, es una manifestación local. Y la conciencia humana, entre muchas definiciones, ha sido descrita como individual, localizada y lineal. Individual porque es propiedad de un sujeto único, de un yo que tiene experiencias. Localizada porque está anclada a un sistema biológico, más específicamente a un cerebro. Y lineal porque se experimenta como una secuencia temporal, momentos que fluyen uno tras otro. Pero aquí, en especulación racional, vamos a ofrecer una propuesta totalmente novedosa. No consideramos a la conciencia una entidad indiferenciada ni homogénea. Es más bien una estructura compleja. Más precisamente, la conciencia es una estructura tripartita compuesta por tres dimensiones fundamentales: el sentido religioso, la psique y el sentido del bien y del mal o libre albedrío. Y este va a ser el tercer pilar que, junto a los dos anteriores,
va a sostener nuestro sistema de ideas. Estas tres dimensiones no son añadidos culturales posteriores, son componentes estructurales de la conciencia misma. Son a la conciencia lo que los tres lados son a un triángulo. Si faltara uno, ya no tendríamos la figura completa. Vamos a regresar sobre estas tres dimensiones de la conciencia y a abordarlas con mayor detalle en videos posteriores. Por ahora, baste con asomarnos a cada una de ellas. El sentido religioso, la intuición de lo trascendente. Es la intuición radical de que, si bien formamos parte del mundo natural, también participamos de algo que lo desborda. Es el núcleo primero y originario de nuestra conciencia, el impulso innato a trascender. Esta intuición no se basa en pruebas racionales ni en percepciones sensoriales directas. Tampoco implica creencias religiosas. Es una apertura preconceptual hacia lo incondicionado y absoluto, hacia una dimensión trascendente del ser, una certidumbre interna de que somos parte de algo mayor. De esta dimensión surgirán más adelante las cosmovisiones sagradas, los rituales, el misticismo, las religiones organizadas. La psique, el surgimiento del mundo interior. La conciencia, al emerger, no solo abre una puerta hacia lo trascendente, sino que también abre una profundidad hacia adentro. Inaugura un mundo interior, subjetivo, el psiquismo. Es en este espacio donde el ser humano comienza a tener un yo, una identidad personal, a representarse a sí mismo, a revivir recuerdos, a soñar, a simbolizar, a temer, a desear. Es también el espacio donde habitan los conflictos, los traumas, los complejos. Es el territorio donde se configuran los mundos posibles, donde se elabora el sentido y se fundan las narraciones identitarias. Todo eso que Freud estudió y trató de explicar con sus teorías. A ella debemos la emergencia del lenguaje simbólico, de los mitos fundacionales, de la imaginación creadora y, eventualmente, de las artes. El sentido del bien y del mal o libre albedrío, el anclaje al mundo físico. El tercer componente es quizá el más terrenal y el más usado, por decirlo de alguna manera. Es el que nos dota de racionalidad. Como animales, tenemos una estructura física que responde a necesidades biológicas y de supervivencia. Pero al emerger la conciencia, la respuesta a estas necesidades deja de ser un instinto ciego y automático y adquiere otra connotación. Surge una pausa, una bifurcación interna, la capacidad de detenernos, observar y decidir cómo interactuar con nuestro entorno material. Ese instante de tensión entre el impulso animal y la elección consciente es el nacimiento del libre albedrío. Al tener que elegir, el ser humano se ve obligado a discernir las consecuencias de sus actos, qué lo protege y qué lo destruye, el bien y el mal, qué funciona y qué no, qué es real y qué es ilusión. Es de esta necesidad imperiosa de tomar decisiones para interactuar en el mundo físico, sobrevivir y prosperar en él, que la conciencia forja lo que se ha dado en llamar mente adaptativa. Con el tiempo, esta mente adaptativa se bifurcará. Por un lado, creará los sistemas morales y éticos para regular nuestras acciones y nuestra convivencia con otros seres con conciencia en entornos sociales.
y por otro, desarrollará el pensamiento racional, lógico y calculador para comprender y dominar las leyes de la materia. Ahora bien, resumiendo en una frase todo lo hasta ahora dicho, los humanos somos animales con espíritu, y esa condición ontológica nos coloca en 3 dimensiones diferentes que conviven en una sola conciencia. Una que tiende a algo que estuvo antes y que estará después de nosotros, y que por lo mismo no es del todo nuestro, pero de lo cual participamos. Nuestra dimensión espiritual, que responde a necesidades de trascendencia. Otra, que se abre a un mundo interior, que sí es totalmente nuestra y únicamente nuestra en tanto individuos. Nuestra dimensión psíquica, que responde a necesidades de armonía. Y una tercera, que está anclada a la estructura material que llamamos cuerpo, nuestra dimensión física, que responde a necesidades de satisfacción. Para decirlo de otra manera, somos criaturas que viven entre la tierra y el cielo, y todo lo humano puede leerse como el despliegue histórico de esa estructura interna que acabamos de describir. Y bien, a partir de aquí, con nuestras premisas ya establecidas y los pilares de nuestro sistema de ideas erigidos sobre esas premisas, iniciaremos un largo y alucinante viaje que nos llevará por el Big Bang y su punto de inicio imposible, por el ajuste fino del universo que permitió el nacimiento de estrellas, que en sus núcleos forjaron los elementos pesados que luego formaron planetas. Planetas como nuestra Tierra, donde hace más o menos 4.000 millones de años, de la química surgió la biología. Una biología que se diversificó y prosperó por todo el planeta por otros tantos millones de años, hasta que unos primates que se quedaron sin árboles en las sabanas africanas tuvieron que erguirse y aprender a caminar sobre 2 de sus miembros para sobrevivir, lo que propició tales cambios en su anatomía y conducta que hizo posible el crecimiento y sofisticación de su cerebro hasta tal punto que cruzó el umbral de lo físico y emergió la conciencia. Y fue cuando uno de esos primates evolucionado a Homo sapiens se preguntó una noche de luna: ¿quién soy y de dónde vengo? Encontrar respuesta a esa pregunta ha llevado al animal humano a escribir su increíble historia. Y aquí, en Especulación Racional, abiertos a la intuición, la imaginación y sobre todo al amparo de la razón, vamos a acercarnos y explorar la fascinante aventura humana. Sofos y yo les damos las gracias por habernos acompañado hasta aquí y los esperamos en nuestra próxima aventura especulativa. Hasta entonces.